buenos días. Estamos en Cara a Cara. Hoy analizamos una encuesta muy interesante. Visión de futuro de los jaliscienses. ¿Cómo nos vemos los jaliscienses en unos años? ¿Cómo nos vemos de cara al futuro? Y para eso saludo al doctor Jorge Rocha, un habitual en este espacio. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Enrique. Y buenos días a la gente que nos escucha. Y también saludo a Sergio Rodea. Él es presidente de la marca Lab y también pues el impulsor de esta encuesta. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Muy bien, gracias, Enrique. Buenos días a todos. Oye, antes de empezar a desgranar dato por dato esta encuesta que está muy interesante, platícanos un poquito, ¿por qué te surgió esta idea de hacer una encuesta sobre la visión de futuro de los jaliscienses? Muy bien, pues resulta que hace algunas semanas tuvimos un congreso AMAI aquí en Guadalajara, en el ITESO. ¿AMAI qué es? AMAI es la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercados, ¿no? Okay. Que incluso este año cumple 25 años. Nosotros en la marca Lab somos una empresa que estamos agremiada a ellos. Y tuvimos la oportunidad de colaborar con Jorge Rocha, sobre algunas preguntas que tenían que ver con la visión de futuro de los jaliscienses. ¿Por qué? Porque el tema rector de este congreso fue el diseño de futuro. Entonces la idea fue, nosotros en la marca Lab, construir una encuesta que tuviera representatividad estadística, no que fuera un sondeo, sino que fuera una encuesta formal como la que vamos a presentar. Pero con la ayuda de Jorge pudimos hacer preguntas interesantes, ¿no? Preguntas que normalmente no se hacen, Enrique. Tenemos por ahí distintas dimensiones, ¿no? De lo que es los temas clave del tapatío. Vamos a hablar un poco de sus preocupaciones, la seguridad, la cultura, actos de fe, religión, identidad partidista, incluso valores cívicos, economía, empleo y educación. Esto va a estar bueno, Jorge. ¿Qué te pareció la encuesta? Fíjate que cuando Sergio y yo platicamos al respecto de este ejercicio, me pareció una gran idea. Y creo que tiene dos grandes virtudes. Bueno, además de esta que dice Sergio, de que se agregaron temas que habitualmente no se preguntan en Jalisco. La otra es que yo le hablaba de la necesidad de levantar encuesta fue en las regiones, fuera de la zona metropolitana. Si sabes que por lo menos hay que tomar algunos municipios. Esa parte una batalla tuya. Además, no, es un asunto ya. Sí, ya es. No hay tema que no le des esa dimensión. Esa dimensión. ¿No? Sí. Y afortunadamente hay municipios que por lo menos nos pueden representar algo de lo que es la cosmovisión del estado, que es Lagos de Moreno, Tepa, Puerto Vallarta y Zapotlán el Grande. Es decir, por lo menos nos salimos, medias, ¿no? Sí, nos salimos de esta lógica de solo la gran ciudad, y eso afortunadamente nos dio la posibilidad de hacer comparaciones entre las visiones que se tienen en el interior del estado y en la gran ciudad, porque sí hay algunas diferencias que me parece que son importantes y relevantes, ¿no? Solo para dejar un poquito de la vitrina metodológica, que son las letras chiquitas que a veces no leemos en las encuestas, que son fundamentales. Levantada del 26 al 30 de enero, 10 municipios en el estado de Jalisco, la mayoría es zona metropolitana de Guadalajara, aunque se incorporan Lagos de Moreno, Tepatitlán, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. 537 cuestionarios, población de 15 a 65 años. Digamos, esto es lo... ¿Por qué 537? ¿Eso te dio el algoritmo? Sí, bueno, con este error que de alguna manera, nos encantaría tomar en todas las ciudades, todos los municipios, de repente el tiempo, el presupuesto es limitado. Claro. Pero 537 nos da una representatividad de 4% de error. Es decir, que todo lo que vayamos a decir hoy, ustedes pueden sumar el 4 o restar el 4 del porcentaje total. Nada más como un ejemplo didáctico. Si la respuesta dice 80%, el 4% de 80... No se suma y se resta el 4 directo, que es un error también muy común, claro. Sino que es el 4% del 80, ¿no? Entonces, nada más para que estemos como en ese sentido. Y bueno, a ver, algunas frases para empezar. Me siento orgulloso de ser de Jalisco. 80%. No me sorprende, pero me parece una cifra alta, ¿no? De mucho orgullo, Jorge. No sé cómo la ves. Sí, fíjate que sí hay una identificación en la gente del estado por ser parte del asunto, que además yo creo que es o sea, si hablamos de la cuna de los estados donde el nacionalismo mexicano más se expresa, yo creo que Jalisco es uno de ellos, porque además se tomaron varios de nuestros símbolos para construir esta cultura nacional, entre comillas, que digo, no sé si fue una buena idea no hacerlo, pero creo que eso se refleja básicamente en la encuesta. Y aquí, ¿no? En la segunda pregunta, Sergio, una parte pues liberal, en algún momento Nexos nos calificó como el liberal salvaje. Me siento libre de ser y actuar en mi vida, 76%. Sí. Esa cifra se me hace
muy alta. Habla de una persona que entiende que las decisiones en su vida y que la forma de realización depende mucho del individuo. Sin duda. Fíjate que sobre la identidad, digamos, de Jalisco, el orgullo que estamos ahorita platicando, dentro del área metropolitana, Enrique, solo el 75% se siente orgulloso de ser jalisciense. O sea, baja. Baja. Y fuera del área metropolitana estamos hablando de casi el 90%. Ah, fíjate, mira. Es que te digo que son esas diferencias regionales que son muy interesantes de recuperar. Y en afirmaciones para iniciar, y aquí también nos van dando unos trazos de nuestra identidad como jaliscienses, considero que estoy integrado en actividades con algún grupo que realiza actividades de mi interés, 46% también, Jorge, como una brújula del bajo asociacionismo de pronto que tenemos en temas fundamentales, ¿no? Sí, de hecho aquí fíjate que esta encuesta reafirma lo que otras han dicho, entre ellas la de Jalisco ¿Cómo vamos?, de que en Jalisco esa parte, ¿no? O sea, y creo que se resalta lo que ya decías. Hay una lógica muy individualista en muchas cosas, pero como que el trabajo colectivo, o sí vemos que es importante lo colectivo, pero no se da el paso a hacerlo, ¿eh? Muy individualistas somos, Sergio. Sin duda. Ahora, nada más hay un dato que me gustaría abarcar. Fíjate que en una pregunta que hicimos, si la pregunta era, ¿usted salió a manifestarse este año, los últimos 12 meses? Uh-huh. Fíjate que es interesante. Esa sí creció. Sí creció, fíjate. Bueno, el 15% dentro de área metropolitana y el mismo 15% fuera de área metropolitana manifiesta haberse manifestado. Sí, o sea, ¿Entendemos bien lo de manifestación? Es decir, porque no me dan los números. No, sin duda. Puedes salir a la calle, hacer un poco de activismo, a lo mejor incluso en las redes, ¿no? Hasta el claxon. Ajá. Pero fíjate que la pregunta que hicimos después es, oiga, ¿y usted los próximos 12 meses estaría dispuesto a salir a manifestarse? Crece a un 23%, ¿no? Habla del descontento. Entonces hay un descontento, hay un caldo de cultivo que hay que cuidar, que hay que revisar, ¿no? Y fíjate que en esta parte, a mí sí concuerda con que sí hay una especie de tránsito, porque antes la actividad primordial política de los jaliscienses era ir a votar. Era todas las encuestas te decían... no solo primordial, excluyente prácticamente. Casi excluyente. ¿No? Sí. Ahora parece que estamos teniendo un desplazamiento. Y por lo menos estaremos hablando de un cuarto de la población. Esa es una buena noticia. Que dice, a ver, no solo hay que hacer eso. La política también se hace en la calle, no solo el día que se vota. Se hace en la calle, hay que manifestarse. Eso yo creo que es una gran noticia. Oye, me impresiona en el caso de los próximos 12 meses, donde nos vemos, me parecen casi todos propósitos de año nuevo. 79% realizarse una revisión médica preventiva, 83% ahorrar para el futuro, 60% invertir en un negocio, también esta parte muy de emprendedores que tenemos sí. en este estado, 46% participar en alguna organización comunitaria que contrasta con la participación real, 33% tomar una terapia psicológica y 23% participar en alguna manifestación. Bueno, si cumples todas esas, pues tendrás un año muy productivo, ¿no, Sergio? Sin duda. Fíjate que hicimos esta pregunta y dándole un matiz de diferenciación entre área metropolitana y fuera de área metropolitana, debo decirte que, por ejemplo, notamos que fuera del área metropolitana tienen la intención de organizarse mejor. Mira. Tienen más espíritu emprendedor. Órale. Cuidan más el dinero, ¿no? Pero hay un tema que a mí me parece también relevante comentar. Fuera del área metropolitana les importa más el empleo que la educación. Dentro de área metropolitana hay una visión más pragmática de la vida. Sí, más mucho de más la praxis. Y en área metropolitana pensamos que asumen que educándose tendrán un empleo. Y fuera del área metropolitana no, voy a tener un empleo y probablemente me eduque después. Tal vez incluso puede ver tu educación, ¿no, Jorge? De que fuera del área metropolitana empiezas a trabajar a una edad menor, trabajas en el negocio del padre, estás en el campo, ¿no? Es que muchas de las actividades de la zona de fuera de la zona metropolitana no pasan por el sistema educativo, ¿eh? Uh-huh. Tienen que ver con la transmisión de padres a hijos, básicamente. Entonces la educación en realidad es un plus que te ayuda a mejorar eso que ya de por sí vas a hacer, ¿no? Esa es yo creo que la gran diferencia. En el caso de zona metropolitana no pasa así, ¿no? Oye, 54% proclive a utilizar medicina alternativa. Esta es una... Yo ya me sospechaba esto, porque ya lo ves en tus círculos. Sí, claro. Que la alopatía empieza a perder peso y la medicina alternativa a ganar. De todo tipo, ¿eh? Yo también cuando vi ese dato me sorprendí muchísimo. Bueno, de por sí, el que es 44% ya lo está utilizando. Pero aquí ya es más de la mayoría. Está muy alto. Exacto. Claro. Pero sí te habla de la crisis de la medicina convencional, ¿eh? Vamos al corte y seguimos platicando con Sergio Rodé y con Jorge Rocha. Mira. Estamos
Estamos de vuelta en Cara a Cara analizando esta encuesta Visión de Futuro de los Jaliscienses elaborada por la marca Lab y donde colaboró nuestro analista de cabecera, el doctor Jorge Rocha. Y nos quedamos con el asunto de la medicina tradicional y con otros datos interesantes como por ejemplo el 37% de los jaliscienses está dispuesto a llevar a bendecir a alguien o 45% a participar en una procesión religiosa. El activismo religioso, Jorge, Sergio, sigue gozando de buena salud. O hacer una manda 1 de cada 3. O sea, estas mandas que es yo me voy a ir con la Virgen de Zapopan o a la de Talpa. O voy a dejar de comer tal cosa los próximos 6 meses. ¿no? Exacto. O voy a ir con el Sagrado Corazón de Mesticacán, lo que tú quieras, que son como las más famosas, o voy a hacerle una manda a San José allá en Ciudad Guzmán. Es decir, fíjate que esto, cuando lo comentamos en el Congreso del ITESO, le decía a Sergio, es que el jalisciense es como en la lógica de a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, sí voy a trabajar, pero por si las dudas, voy a encomendarme a Dios y voy a hacer todo este tipo de actividades religiosas. Tampoco sobra, ¿no? No sobra, pero se ve todavía este sustrato religioso muy, muy fuerte. O sea, estamos hablando de básicamente la mitad de la población. Yo quisiera ahí hacer algún comentario. Fíjate que nosotros vamos muchísimo a León, Guanajuato, a los Altos de Jalisco por el mismo trabajo. Y nos damos cuenta de, por ejemplo, las peregrinaciones que hay para la Virgen de San Juan de los Lagos que acaban de pasar. Acaban de pasar, sí. Y entonces tú ves a la gente caminando en la carretera. No hay un espacio para esta visión del jalisciense. Es decir, creo que es importante también, esta lectura de encuesta también nos puede servir para entender qué oportunidades hay en términos de infraestructura, en términos de oferta de servicios, productos. Y yo creo que en Jalisco nos hace mucha falta invertir en turismo religioso. Sí. Y no solamente por la propia cosmovisión del jalisciense, sino por la oportunidad que tiene el Estado de atraer inversiones, empleo e incluso turistas, ¿no? Fíjate que ahí Emilio González, por sus propias opciones ideológicas, sí lo quiso trabajar, pero la verdad es que se quedó muy corto. Por ejemplo, efectivamente, entre finales de enero y febrero, que ves a toda la gente que va a San Juan de los Lagos, sí. O sea, son ríos de personas, más de una situación bastante insegura, habrá que decirlo. Y turismo religioso para religiosos y no religiosos. Claro, no tiene por qué haber una adscripción. Ahí hay todo un tema de oportunidad. Fíjate, ¿no? Ahí agarro un dato que me parece muy interesante. 78% de los jaliscienses son católicos. Bajó, ¿no? Incluso también René de la Torre tiene una investigación en su momento, donde creo que andaban en el 82. Sí. Más o menos, ¿no? Aquí la pregunta no fue... Más bien, la pregunta fue con cuál religión te identificas más. No cuál es tu... No qué religión. No qué religión profesas o crees que debes profesar. Entonces aquí puede ser que hay muchos católicos que no necesariamente la profesan. Nada más dicen, pues mi educación tiene que ver con estos valores. Mira qué interesante. Sí. Y en área metropolitana de Guadalajara, cuando preguntas qué tan religioso eres, el 28% ya dice que nada religioso. Sí. Es la que más pesa de las 4 del que vertebraste. Muy religioso, religioso, poco religioso y nada religioso. Es la que más pesa. Y ahí sí hay un contraste con el interior del estado, en donde parece haber, sobre todo en los planos intermedios, un poquito más de adscripción religiosa que en la zona metropolitana, ¿no? No, es que si tú sumas el muy religioso con el religioso en el interior del estado, estamos hablando casi del 60%. Del 60%, ¿no? O sea, finalmente en el resto de Jalisco, el tema de la religión sigue siendo un asunto central en la vida, ¿eh? Sin duda. En zona metropolitana ya no tanto, pero en el resto de Jalisco ese es un tema nodal. A ver, ¿no? ¿qué son más estables? Pues los hábitos religiosos más que los ideales políticos, ¿no? Eso queda clarísimo, ¿no? Clarísimo. O sea, en los últimos 3 años solamente el 12% ha cambiado de hábitos religiosos, que no necesariamente es de religión. No. Hábitos, ¿no? Y el 88% se mantiene, Sergio, constante. Estable. Ahí sí hay una variación. Aquí hubiera sido bueno que les preguntaras por el equipo de fútbol, ¿eh? Que yo creo que tiene todavía más estabilidad. Me decía, cuando yo vivía, no, de verdad, ¿eh? Cuando yo vivía en Bruselas, uno de mis mejores amigos era un sacerdote jesuita de Bilbao. Y me decía, no, antes me cambió de religión que dejarle ir al Athletic. No, o sea, eso me queda clarísimo. Entonces, bueno, como una propuesta para la siguiente encuesta. Y los ideales políticos, sí, 34%. Sí, es alto, ¿eh? Debo decirte algo. La pregunta aquí fue, ¿cambiaron sus ideales políticos en los últimos 3 años? El 34% dijo que sí. Pero además, Enrique, preguntamos después, ¿y piensa que sus ideales políticos van a cambiar en los próximos 3 años? Ah, claro. Y un 31 dice que sí. Hicimos el cruce y ese 31 es distinto al 34. Entonces estamos hablando de un 65% de jaliscienses
que no tienen ninguna identidad partidista o que no tienen ningún interés en seguir una plataforma política en particular, ¿no? Sino que pueden apostar por candidatos, programas, proyectos. Es que te habla Es de un un electorado más escenario sofisticado. exactamente, de un escenario más complejo, más sofisticado, que ve más las lógicas de coyunturas, que se fija más en los candidatos. Es decir, eso es, cuando yo he visto estos datos, o sea, claro que es un reto enorme para los partidos Es políticos una transformación en Jalisco, de la identidad política en nuestro país. Totalmente. O sea, en 2006, y yo revisé, comparé en realidad las de parametría de Paco Abundis, la identificación partidista en 2006 era casi el 70%. Ahora es del 30%. Se invirtió. Una década. Sí, sí. 2006 a 2016 se invirtió la identificación. Yo siempre he dicho que esa es una revolución silenciosa que no la hemos visto venir. Pero se han ido transformando las identidades partidistas, Sergio, de una forma estructural. Fíjate que todo se desdibujó. Hay que volver a trazar, Enrique. Y aquí creo que los candidatos tradicionales con los partidos tradicionales realmente tienen un gran desafío, como dice Jorge, ¿no? Porque fíjate que incluso vemos cómo hay personajes que tienen alta credibilidad o una reputación, digamos, aceptable, pero sus partidos no. Entonces aquí también la pregunta sería, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Va a ser una elección de personas o de partidos? Yo voy más por la primera, ¿no? ¿O qué combinación? O de programas. O de programas. Porque si hay partidos que pesan más que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita la marca PRI, pues es una marca que genera muchos negativos. Aunque aquí en la... Bueno, ahorita vas a ver lo que checamos. dice en la encuesta, Oye, pero sí está... Antes de pasar eso, ¿qué entenderá, Jorge, el ciudadano común con ideales políticos? Porque cuando a mí me dicen ideales políticos no pienso en un partido. Tampoco pienso ni siquiera en por quién voté la elección pasada, sino en mi ideología, en cómo entiendo la vida, la sociedad, cómo deben funcionar las instituciones. ¿Tú crees que sea eso cuando responden esto es más como mi ideales políticos es cambiar del partido que voté en la pasada por otro? Yo casi estoy seguro que es más esta lógica partidista, ¿eh? Todavía, menos, ¿no? sí, porque... O sea, no logramos quitarle a la política el vínculo con los partidos. Sí, eso yo creo que no está pasando, y lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, en términos estrictos, un ideal político sería, bueno, yo busco la democracia, exacto, la solidaridad, la libertad, las libertades. Eso es, yo creo que es mucho más difícil que la gente lo cambie. Yo creo que cuando se les preguntó esto, lo que en realidad están respondiendo es, usted es panista PRI, o lo que se imaginaban fuera eso. O confiaban mucho en el regreso del PRI, ahora ya no tanto, güey, ¿no? Y lo que se ve es de que precisamente esos hábitos ya no, pues esa manera de entender la política es mucho más voluble, ¿no? Sí, de hecho en las razones del por qué cambió, dejé de creer en los partidos, ya no le doy importancia a la política, o cambié incluso de partido, y en los próximos 3 años, porque tengo menor confianza en los políticos, por el desempeño de los gobernantes, o sea, dentro de los ideales políticos también está el gobierno, y también dicen cambiaré de partido, ¿no? Bueno, y las dos preguntas que siempre son interesantes de analizar, una que creo que es la hipócrita, que es en las próximas elecciones piensa ir a votar y el 80% dice que sí, cosa que nunca hemos tenido. Que eso siempre pasa, ¿eh? Siempre en otras pasa. encuestas siempre dice... Es que da pena decir que no, porque se sigue asumiendo que es un acto cívico y político muy importante, ¿no? El del voto. Y esta me parece muy preocupante. ¿Creen la democracia? 36% no, Jorge, Sergio. Es altísimo. Fíjate, o sea, ¿en qué crees el 36%? Ese 36%. Sin duda, mira, aquí yo te diría, si sumamos el 31 más el 34% de los que se movieron, algo que yo creo que es muy importante entender es que los que se movieron es porque están preocupados por la democracia. Ese es mismo 65%. Ah, mira. Esa movilidad es porque están preocupados realmente por la democracia. Hay un 36% de personas que ni les va ni les viene, ¿no? O sea, les da lo mismo. Y ahí está la oportunidad para los partidos, para el sistema y para el propio gobierno, ¿no? Ahora, sí, fíjate que estamos hablando, y yo quizá la oportunidad coincido con lo que dice Sergio, pero sí estamos hablando de 1 de cada 3 jaliscienses que van a estar excluidos de todos estos procesos, ¿eh? Sin duda. A ver, actitudes que vemos graves en términos públicos. No votar. Digamos, tirar o desperdiciar el agua más bien. Tirar la basura. Discriminar a personas con preferencias distintas a las mías. Tal vez ya si vemos las preferencias más desagregadas, ahí habría cambios. Discriminar a personas por su posición económica. Agredir a la autoridad no tanto, como tal vez fue en el pasado. Fíjate, me interesa, lactancia materna en público, nada. Como que se escandalizan de pronto algunas mentes conservadoras, pero de ahí en más, creo que la sociedad ya lo tiene muy la gente muy claro, no le sabe que eso no es ningún problema. Ningún problema, no es lo más natural del mundo. Pero sí es interesante qué es, ¿no? Sobre todo la basura y el agua, ¿no? Eso tiene un peso importante. Y si vemos el porcentaje de los que creen que es grave no votar, es el mismo 66%. ¿Sí? Está vinculado ahí. Están ligados los datos. Lo que yo
comentaba con Jorge cuando estuvimos haciendo este levantamiento es que normalmente hemos tenido entre un 45 y un 52% de participación en las votaciones, ¿no? Es decir, el 50% sale a votar. Normalmente, o la última elección de gobernadores. Fue hasta 61 y cacho. Por la de gobernador. Por la de gobernador, sí, claro, es mucho más sexy siempre que hay presidente de la República. Las federales. Las federales, pero yo lo que creo es que más o menos este es el porcentaje que deberíamos de esperar en las siguientes elecciones, ¿no? Porque creen en la democracia, pero se están moviendo y les parece grave no votar. Entonces, es una combinación muy interesante. Es un buen cruce, sí. Les parece grave no votar, creen en la democracia y por lo tanto tiene muy buenos incentivos para salir a votar, ¿no? El día de la elección. ¿Con cuál partido se identifica más? El PAN aquí tiene 14% como el partido junto con el PRI con más identificación. Por cierto, marcas que en su momento estuvieron por los cielos. 14% tampoco se me hace para deslumbrar a nadie. Claro. 12% Movimiento Ciudadano como marca, no Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano. Sí. 4% Morena y 3% PRD, 6% otros, que es toda la chiquillada restante, ¿no? 47% ninguno. Ninguno en los 10 municipios, Enrique. Y eso es importante porque, insisto, creemos que las elecciones de la próxima contienda no serán necesariamente basadas en plataformas políticas, sino en personas y programas, como lo estamos comentando. Toda este 47 igual sale a votar, pero no necesariamente por el partido, porque ya vimos que no tienen identidad. Y si nos vamos a la siguiente lámina, te vas a dar cuenta de que los jóvenes, o sea, estamos hablando del 47% en los 10 municipios, pero los jóvenes es el 60% el que no se identifica con nadie. Yeah. Digamos, está en una época postpartidista. Claro, los menores de 25 años. Aquí el problema va a ser, hoy, ¿van a dejar que los mayores de 40 decidan por ellos? Bueno, Brexit. Vamos al corte y regresamos. Regresamos con Enrique Toussaint cara a cara en el 91.5 FM. De vuelta cara a cara, analizando visión de futuro de los jaliscienses, una encuesta de Sergio Rodén, donde participó nuestro colaborador, el doctor Jorge Rocha. Estábamos con el tema, Jorge, de los jóvenes, sí, y de esta actitud ya de decir los partidos son cosa del pasado, ¿no? Sí, y fíjate que hay una cosa que a mí me gustaría resaltar. Si nosotros contrastamos esta encuesta con la última que hubo de preferencia de gobernador, la de Reforma, la de Reforma, la de Mural, sí. Te das cuenta, por ejemplo, que en el caso de Jalisco, el PRI solamente alcanzaría a jalar el 3% de la gente que no se identifica con ellos, porque más o menos andaba el sobre el 17%. Digamos. O sea, solamente un 3%. No, pues nada. El PAN no votan por él ni los panistas. O sea, eso, cuando yo vi ese cruce de resultados, dije, no, para el PAN esto es una verdadera tragedia. Y ahorita el depositario de estos no definidos en términos de identificación partidista están yéndose a votar por Alfaro y por MC. Y por eso tal vez eso hace que por ejemplo, en el caso de los jóvenes menores de 25 años de edad, solamente 9% se identifica con Movimiento Ciudadano, que me parece bajo. Por incluso las encuestas de salida en la última elección en voto juvenil y sobre todo universitario y educado, arrasó. Pero por este 57% que no se identifica por partidos, creo que podría llegar a votar por personas, exacto, ¿no? A mí lo que se hace interesante es que en los jóvenes que más se identifican menores de 25 años está el PAN. Sí. Esa me saca de onda, ¿eh? Así no lo explico. No sé, Sergio, si tú tienes alguna hipótesis. Hay un tema de herencia. Que, nosotros ahorita vas a ver el tipo de familia que hay en Jalisco, la distribución. Y nosotros sí vemos que fíjate, es interesante porque sigue habiendo una introyección de valores políticos de los padres hacia los hijos. También a veces es de los hijos hacia los padres, ¿no? Como la última elección que tuvimos aquí en Guadalajara. Claro. Pero lo que te quiero decir con esto es que la coyuntura con respecto al presidente de la República, que es priista, está influyendo en los padres a influir en los hijos sobre sus preferencias electorales. Mira. Y empieza un poco el tema de la añoranza y la nostalgia. Oye, con Fox, con Calderón, con no sé. El pasado se empieza a ver bien. El pasado se empieza a ver bien, ¿no? Es sexy contrastándolo con el presente. Y esa es una de las explicaciones, aunque no es mucho, son 15 puntos. Sí. Y es lo duro, es quien se identifica, no quien vota, ¿no? Claro. Aquí lo que yo también nada más quería comentar, que lo discutíamos Jorge y yo, es que PAN, PRI son nombres de marca,
tradicionales. Pero hablar Movimiento Ciudadano tiene una fonética de marca muy interesante porque no ponen partido, ¿no? Primero hablan del ciudadano, lo ponen en el centro. Y Morena tampoco, exacto. Sí. Entonces las fonéticas, las marcas como fonéticamente también empiezan a cambiar, ¿no? Totalmente. Y en área metropolitana de Guadalajara el partido político con más identificación ya es Movimiento Ciudadano, que, que eso ya lo veíamos como una tendencia. En el interior del estado el PRI, que también lo vimos, Jorge, en la última elección, donde el PRI donde rescató fue precisamente el interior del estado, e incluso hay que decirlo con Aristóteles. Aristóteles gana la gubernatura por el interior del estado, pierde por goliza la zona metropolitana. Pero sí, fíjate que hay podemos hablar de que finalmente, y bueno, también en lo de la identificación, es alta tanto en zona metropolitana como en el interior, pero estamos hablando de que todavía en las regiones la lógica de la política tradicional tiene un poco más de peso. Más de peso que acá, ¿no? Incluso estas redes. Principal preocupación que tenemos los jaliscienses de cara al futuro. Economía 20%, y si lo unimos al empleo, que van, digamos, muchas veces ligado, 29%, seguridad 18%, educación otra que siempre me parece medio hipócrita porque decimos que nos importa muchísimo la educación, pero después nadie vota en clave educativa cuando va a elegir a un gobernador o un alcalde, le importa muy poco su proyecto en esa materia. Política y gobierno 7%, contaminación que ya aparece, la inflación que también es economía, precio de la gasolina que también la podemos poner. Economía, nuestra principal preocupación, Sergio, Jorge. Sí, fíjate que algo que platicábamos Jorge y yo es que hace 4 meses esto no era así. Hubo migración en el nivel de preocupaciones. Hace 4 meses, ¿no? Era la seguridad. Sí. Y hoy es la economía. A ver si no cambia esto. Oigo, el año empezó muy difícil, enero muchos homicidios, lo que está sucediendo en zona metropolitana. Puede ser, ¿no? Sin duda, nada más que el mainstreaming de los medios pues habla de TLC, Donald Trump, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y fíjate, bueno, hay un dato de que, y lo dice la encuesta, o sea, si al tema de economía le sumas empleo, le sumas inflación, le sumas gasolina, alcanza 36%. Eso es muy alto. O sea, estamos hablando de 1 de cada 3 está preocupado por el tema de la vida, ¿no? A mí algo que me saca de onda, no aparece corrupción. ¿No va? No, estas fueron preguntas abiertas ya cuando hablas de corrupción. Bueno, en el capítulo de corrupción. Los medios hablan de corrupción todo el día. Fíjate que a la gente le interesa mucho. Fíjate que política y gobierno tiene que ver con corrupción, que es el capítulo de 7 puntos. En realidad, la corrupción, al menos a niveles de este tipo de preguntas, no aparece hasta que haces una conversación a profundidad. Estas son las primeras menciones, como el share of mind, podríamos decir, ¿no? Que es en realidad lo que es en realidad como más viven, adecuado. Es nuestra brújula para movernos en el día a día. Pero otro tema que me parece relevante es decir, oye, si separamos la información de las preocupaciones del área metropolitana respecto del interior del estado, en el interior del estado es primer lugar la seguridad, la preocupación. No, y la distancia entre temas económicos de uno y de otro es de casi 12 puntos. Exactamente. Y en área metropolitana más bien es la economía lo más importante. Ya la seguridad pasa, digamos, a un segundo plano. Lo que nos llevaba a concluir, porque notamos que en área metropolitana, ahorita vamos a ver una siguiente pregunta, hay más asaltos a las personas que fuera del área metropolitana. Entonces, en el área metropolitana la preocupación es en la economía y no en la seguridad, y somos más asaltados. Por lo tanto, nos estamos acostumbrados a la inseguridad. No deberíamos. Esa es una, y la otra es que también por otras fuentes, en el interior del estado están como los impactos más fuertes de los delitos de alto impacto, ¿sí? O sea, estamos hablando de todos los... Bueno, pensemos en el tema de el último narcobloqueo que hubo, que fue el del 1 de mayo del 2015, pues las zonas afectadísimas fueron las regiones. Si también, Jorge, tú conoces muy bien ese espacio, sociedades muy integradas, ¿no? O sea, en el sentido de que pasa algo en la ciudad, en el municipio, y todo el mundo se entera, claro. Aquí tenemos una desconexión que si pasa algo saliendo de la ciudad, pues es como si pasara en Pachuca, ¿no? Si le pasa al vecino. Sí, de pronto, ¿no? Bueno, sí, tal cual. Me pasó a mí, ¿no? Exacto. Y bueno, ahí está en la seguridad. Ya lo decían que hay una diferencia clara, sobre todo al interior del estado. No sé si quieren hacer algún comentario más de seguridad. Pues mira, me parece nada más relevante aclararle a la audiencia que nos hace favor de sintonizarnos que la pregunta fue: ¿usted o algún familiar ha sido asaltado en los últimos 12 meses? Sí. Y en área metropolitana 4 de cada 10. Y fuera del área metropolitana 3 de cada 10. Es decir, no hay tanta diferencia. No, ¿cómo no? 10 no hay tanta diferencia cuando ves la cifra, pero a la hora de hacer el análisis a profundidad, miles de delitos, es muchísimo. Claro. Sí, ahí el problema, como bien decía Sergio, es que parece que ya teníamos incorporado que nos van a robar al menos una vez al año.
Sí, ya va, ya ¿no? lo llevamos por hecho. Es está parte normalizado. sí, es parte de la vida. No hay que decir eso, porque después los políticos dicen, bueno, ya no les importa tanto. Oye, finalmente un comentario Sí. nada más de esto. Me parece que es relevante comentarte, Enrique, que fuera del área metropolitana son más optimistas respecto al futuro de la seguridad de sus propios municipios, ¿no? Nada más observar los porcentajes, porque cuando hablamos, oiga, ¿usted cree que va a mejorar la seguridad en su municipio? Dentro del área metropolitana solo el 10% dice que sí. Y fuera, el 22%. Y eso es algo transversal en todos los temas, Sergio. O sea, hay más optimismo al interior del estado que en la ciudad. Fíjate que hay un tema más bien de estilo de vida y actitud. Como decías, están más integrados. Sí. Tienen más posibilidad incluso de conectarse con las autoridades. Es más rápido. ¿sí? Hay menos distancia. Hay menos distancia, pero también hay un mayor optimismo. No estoy seguro, Enrique, si está ligado con el tema de religiosidad, pero los actos de fe son más fuertes fuera del área metropolitana que dentro. Claro. Sí, eso ya lo sospechaba, claro. Vamos a un corte, regresamos, nos queda educación y vamos concluyendo con esta encuesta. Comunícate en el 91.5 FM. Estamos de vuelta en Cara a Cara, platicando con Sergio Rodea, platicando con el doctor Jorge Rocha. A ver, algunos temas más. En el área metropolitana de Guadalajara preocupa más la educación que en el interior del estado, donde el empleo tiene una mayor importancia, ya lo citabas, esta cultura más pragmática del trabajo que existe en el interior del estado y no tanto en zona metropolitana. Puerto Vallarta, con mayor interés en educación, número 1, ¿va? Puerto Vallarta. Así es. Tlaquepaque y Tlajomulco, los más optimistas sobre su futuro en temas de seguridad. ¿Cómo ves? Oye, Pues son esas cosas pero fíjate, raras, ¿no? es contraintuitivo porque Tlaquepaque creo que ha habido 3 cambios de comisario. Es un desastre la seguridad en Tlaquepaque. Y Tlajomulco, por cierto, inició un proceso de depuración de las policías y tampoco ha mejorado las cosas en Tlajomulco. Hay indicadores que han mejorado roba casa y eso, pero por ejemplo roba tráiler. No, el tema de inseguridad en esos homicidios también. está terrible, ¿no? Y fíjate que a mí me llama la atención el tema de Puerto Vallarta en la educación. Quizá es... Yo también me lo traté de explicar, bueno, ¿por qué en Puerto Vallarta? Y me parece que a lo mejor, precisamente por ser un municipio que tiene tanta interacción con lo global, El turismo, claro. eso les Hablar hace inglés. ver la necesidad de invertir Tiene en las mucho capacidades, ¿no? Yo quisiera agregar, y me voy a atrever a hacer algunas conclusiones, Enrique, si me lo permiten. Yo creo que estamos desaprovechando el gran talento, la gran capacidad y la gran vocación de los habitantes de fuera del área metropolitana en términos de impulso empresarial. O sea, me parece que estamos desaprovechándolo. Hay un gran talento allá. Yo creo que mucho de las soluciones económicas y generación de empleo no está aquí, está allá. ¿Sí? Es especialización, investigación y desarrollo. O sea, me parece que de repente le damos la espalda, ¿no?, al interior del estado. Totalmente no, ni se discute. Si no fuera por el doctor Jorge Rocha que nos está ahí martillando para discutir el tema. Las 5 situaciones donde creen que se sentían más inseguros en los próximos 12 meses. Compras de internet, la 1, 64%, que supongo que aquí, área metropolitana, tiene una hegemonía importante. Y 47% parques y calles. Sí, transporte alto. público, 55%. O sea, ese dato a mí también cuando lo vi me sorprendió mucho. O sea, la gente dice, pues uno de cada 2 dicen... Y hasta en rutas certificadas. Claro, el transporte público es inseguro en la ciudad. Fíjate que cuando hicimos este levantamiento, a mí me llamó mucho la atención lo de transporte público. Y mis supervisores de la encuesta me decían, ¿pero por qué le llama la atención? Sí. A mí me saltaron la semana pasada, a Shannon la antepasada, Sí. a Iván hace 3 semanas. O sea, dices, Sí, igual de pronto te saca de onda porque no somos usuarios de todos los días del transporte. pero es el segundo más grave. Claro. ¿No? A ver, los tipos de familia en nuestro estado. 33% papá, mamá y niños, supongo. Menores de E 15 hijos. años. Ujú. Hijos. Es una de cada 3. Exacto. La tradicional, ¿no? Y el perrito. 25% papá, mamá, niños. Menores de 15. Menores de 15. 13% familia extendida que vive juntos. Entonces, padres, hijos y otros parientes. Qué interesante. 10% papá o mamá solos con hijos. 10% vivo solo o sola. 6% pareja sin hijos. 3% comparto casa con amigos. 1% pareja del mismo sexo. Muy bajo lo de pareja del mismo sexo, ¿no? Sí, bueno, 1%. en la declaración probablemente no. ¿Será que no, mienten por ahí algunos? Subresponden A ver, probablemente. pero fíjate, es las sumatorias, que es lo importante. Estamos hablando de que
en realidad la mitad de las familias de Jalisco son de razón, forma convencional. 58%, 42, ¿no? Y el resto son familias distintas. Eso es un dato tremendo, ¿eh? Tremendo. Si lo sumas, interesante la reconfiguración. Sí, no, es claro. que imagínate, reconfiguras el núcleo familiar, la volatilidad de la creencia en la democracia, el cero atracción hacia una plataforma partidista, ¿no? O sea, estamos en una sociedad que realmente necesitamos estar descifrando todos los días. Si alguien quiere ganar las elecciones, va a tener el desafío de descifrar, porque estas promesas tradicionales no van a permear, ¿no? No, y la única constante es que eso sí, todos siguen creyendo en el catolicismo. En la práctica religiosa es la que está más estable, es la única estable. Pero lo que me parece interesante, y lo decía Sergio, es que es digamos, es más una identificación, ¿no? Sobre todo en zona metropolitana de Guadalajara. También eso se está transformando, Jorge. Sí. Y estoy de acuerdo. Creo que las campañas, los procesos políticos, electorales siguen siendo muy tradicionales para una familia que ya no es realmente así. Y también con electores jóvenes, con adultos que ya no creen en los valores de antes, que no tienen los mismos vínculos con los partidos políticos. Incluso te voy a decir una cosa más. Y esto es algo que nos dejó la elección de 2015. Los que hacemos análisis político también partimos de supuestos que ya no existen. Realmente, votos duros, pues ya qué es eso, ¿no? O sea, voto duro, ¿qué es? En realidad, un porcentaje bajísimo, 25% tal vez. Pero fíjate, yo creo que mucho menos. Pero además, fíjate, en esta encuesta, digo, contrastando con otras, o sea, ni siquiera la identificación partidista asegura que la gente va a votar por ese partido. ¿Sí? O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de un asunto volátil muy fuerte, ¿no? Incluso ahora imagínate, todas estas familias que ya no son tradicionales, cómo consumen los medios, claro, cómo se educan, cómo viajan, cómo comen, ¿no? ¿Qué tienen en su refrigerador, en su casa? ¿Cuánto gastan? Incluso en los niveles económicos medios hay gente que ya prefiere no comprar carro y mejor tiene un presupuesto para viajar en taxis de estos ejecutivos que están tan de moda, ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos que estar atentos. La movilidad social está ahorita a un ritmo realmente muy rápido. No alcanzamos incluso a descifrar, y ahí también tenemos una responsabilidad los medios, ¿no? De a lo mejor traducir estos números solamente como el reflejo de este momento, porque nada es predecible, ¿no? Ahora, me queda claro, Sergio, Jorge, que Jalisco ya no es ni los habitantes de este estado ni los tapatíos somos como antes. Ya los clichés sobre lo que era el tapatío ya no existen. Parece que ni mochos, ni de excesivamente religiosos, ni tampoco tenemos una tendencia a votar ciegamente por algún partido político, que alguna vez se decía, no, es que pues el PAN en Jalisco no te gana todas, o el PRI en su momento. Tampoco. Las prácticas políticas están cambiando. Están transformándose, y yo me quedaría mucho con otro de los temas que decíamos, ¿cómo nos decíamos? Apáticos, ¿no? También, ¿no? Lentamente, tú sabes, Jorge, que los procesos de cultura política son muy lentos, son generacionales, pero también, ¿no? Menos apatía. Mucho para menos manifestarse, para protestar, para ocupar el espacio público. No, y veámoslo en tiempos, ahora sí que en tiempos históricos. Si tú ves estas posiciones que teníamos a las de ahora, no estamos hablando de muchos años, unos 10. O sea, eso en términos de vida política es muy poco, que en 10 años se te esté transformando todo el escenario. Que también la tecnología, Sergio, ayuda mucho a eso, ¿no? Sí, aquí a acelerar procesos. Yo veo, sin duda, que el INE, por un lado, y los partidos, por otro, tienen desafíos distintos. Es decir, el INE tendría que ser el responsable, desde mi perspectiva, esta es una opinión muy personal, de mover a estas familias y a los jóvenes a participar, al menos en términos de mensajes de comunicación. No sé si me explico. Sí. Porque cada vez menos se está votando, ¿no? Y hay otro tema también. Si analizamos las características del joven que hoy tiene edad para votar, no necesariamente es activo en la vida política, y corremos el riesgo de que no venga a votar. Y en el caso de los partidos, Jorge, una labor por los datos de supervivencia. O sea, creo que a partir de ahora los partidos políticos se tienen que transformar más en plataformas que colocan a buenos cuadros, a buenas personas, con una ideología buenos proyectos, más que en estas estructuras gordas, burocráticas, de movilización, de militancia. Porque bueno, no viene la pregunta que ojalá se haga, pero el porcentaje de militantes yo creo que ha de andar en los suelos, ¿no? Como nunca antes en la historia, yo creo, Jorge. Sí, fíjate que todos estos datos corroboran que todos los partidos se tienen que refundar en Jalisco. Todos,
incluyendo Movimiento Ciudadano, aunque sea un partido nuevo, porque las lógicas... Que ellos están incluso en un debate de Sí. convertirse en un partido de qué características. Exacto. Es que todo eso está, o sea, la situación en Jalisco te habla de que los partidos tradicionales no van a funcionar. Desafortunadamente, yo por lo menos lo que sigo oyendo en el discurso de muchos de ellos es que no están viendo esto. Digo, quizás se empiecen a dar cuenta cuando empiecen a acercarse al no obtener registro. Que varios Cosas van a así. pasar por ese proceso. Exactamente. Jorge ¿no? Rocha, como cada semana, gracias por haber estado aquí. Gracias. Sergio Rodea, encantado en recibirte. Gracias, y ojalá nos Enrique. estés compartiendo Amable. este tipo de datos. Claro que sí. No, yo creo que generan mucha reflexión y nos permiten contextualizar muy bien este tipo de discusiones. Hasta mañana en Cara a Cara.